Hola, licenciada, buenas tardes. Ay, qué relajo con el sistema, ¿verdad? Sí, licenciada, yo le estuve escribiendo ese día, ¿se recuerda? Sí, y seguimos igual. Pero es la plataforma, ¿no? Sí, parece que sí es el problema de la plataforma. Realmente no, el internet para todos ha estado bien. E incluso solo tú y y otra compañera creo que fue que tuvieron problemas con su examen. De ahí los demás no me Mira, reportaron ningún problema. Y de otros cursos tampoco. ya. Ahora solo en cuanto a lo del examen, ¿habilitó un espacio o cómo, licenciada? Te soy sincera, no he hecho nada. Me van a disculpar, pues que era una semana de fin de mes, pago de impuestos, declaraciones anuales y se me fue Claro, la sí, semana completa. sí, no tenga pena. Entonces, denme chance, lo que voy a hacer es repetir el examen para que lo puedan volver a hacer y no pierdan sus puntos. Gracias, soy muy amable. Sí, Y está bien, no tenga pena. de paso aprovechan los que no sacaron buena nota. Entonces voy a eliminar el examen que está ahí, voy a cargar uno nuevo, pero se los prometo que para el próximo sábado lo vamos a tener y vamos a ocupar unos 15 minutos de la próxima clase para que hagan su examen. O Muchas sea, gracias. buenas tardes, Lick. Buenas O sea, tardes. que nuevamente se va a iniciar el examen. Sí, lo vamos a repetir por los compañeros que no pudieron examinarse, que tuvieron inconvenientes. ¿Y va a ser por el mismo valor o...? Sí, para todos por igual. Así que el que no sacó buena nota tiene suerte para volver a estudiar y sacar mejor nota. Muy bien, Lick. Pero se los Bueno, prometo. no me fue tan mal, dijo. No, ¿verdad? Pero les prometo que va a estar para para el próximo sábado, porque como les digo, este sábado esta semana me tocó bastante fuerte, entonces no tuve chance de poderlo ver, ¿verdad? Muy bien. Y habemos solo 4 conectados de 7. Me faltan 3. No sé si los demás se vayan a conectar. Estaba hablando con Sofía, Lick, y fíjese que sí, yo estaba, como tenemos un grupo, Ajá. y estaba hablando con Isabel y me dijo que el sistema se cayó, lo que está fallando es el servidor de la plataforma. De Dusa, sí. Ajá. Y ahí por lo demás no estamos bien. Pero como ahí en el Edusa es donde está el link, por eso es que muchos no se pueden conectar. Tengo 700 mensajes sin leer ahorita del chat de docentes porque ahí están, va a mandar un montón todos. Es un caos. Sí, Isabel me mandó a mí el link y ya arregló eso, lo de la plataforma. Ahorita me dio. Sí, sí. Bueno, Yo estoy arreglando mi problemita que tengo con la cámara y ya la enciendo, licenciada. Oye, disculpe. no tengas pena. Vamos a ver entonces. Aunque les he de decir que las evaluaciones están bastante bien. No tuvieron tanto problema con el examen. Que cosa que solo fue puros conjuntos y pura teoría. Bueno, vamos a ver. Ya tengo más personas conectadas. Entonces ahora sí vamos a empezar la clase. El día de hoy vemos tema nuevo. Entonces, en su archivo de Word que yo les compartí desde el principio de semestre, vamos por la página 30. Ya empezamos ahí en la página 30. No, perdón, miento, no es la página 30. Es la página 29. Álgebra y factorización es lo que vamos a empezar a ver ahora. Ay, no, a mí eso es lo del álgebra, no me gusta. No les gusta el álgebra. Lo vamos a tratar de hacer despacito para que lo vayamos entendiendo. ¿Qué es el álgebra? Pues el álgebra nos dicen que es una rama de la matemática que se encarga del estudio de la cantidad en su expresión más general, representada por medio de números y letras. ¿Qué significa? Lo que significa es que nos van a dar una serie de términos, una serie de números y letras en las cuales lo que nosotros al final de cuentas es que tenemos que identificar el valor de esas letras. Eso es lo que tenemos que ver nosotros, o qué valor tenemos.
Y aquí vamos a encontrar igualdades. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que está del lado de una igualdad, del lado derecho, tiene que ser exactamente igual que lo que está en el lado izquierdo. Eso es lo que nos está diciendo en palabras sencillas lo que es el álgebra, ¿verdad? Las cantidades pueden estar representadas por números, por letras o por una combinación de números y letras. La idea central de utilizar letras para la representación de una cantidad se debe que en un momento determinado no se conoce con exactitud a cuánto asciende su monto, que es lo que les había dicho. Lo que tenemos que hacer es identificar cuál es el valor de esa letra, ¿no? ¿Qué terminología se utiliza para cuando estamos viendo álgebra? Tenemos lo que se llama fórmula algebraica, la representación por medio de letras y números de una regla o de un principio general. Y lo tenemos aquí en un ejemplo. Miren, 1000 menos X menos Y menos Z igual a disponibilidad. O sea, ir viendo sumas, restas, operaciones para encontrar un dato igual, ¿no? Variable o incógnita son las cantidades desconocidas. Pueden representarse por medio de números o de letras. Usualmente se utilizan las últimas letras del abecedario. O sea que normalmente cuando vemos incógnitas o cuando algo que tengamos que resolver, siempre lo vamos a tener identificado por una X, Y o Z. Si en dado caso nosotros tuviéramos más incógnitas que resolver, entonces nos iríamos hacia atrás. El anterior a la X, ¿cuál sería? En el alfabeto, en el abecedario, ¿cuál sería la que está antes de la X? Es la W. Y si tenemos otra, es la B. Y así nos vamos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Vamos identificando las incógnitas. Pero por lo general, cuando resolvemos operaciones algebraicas, no vamos a tener más allá de 3 incógnitas, ¿verdad? Entonces, por lo general, siempre utilizamos solo X, Y y Z. Constante. Son las cantidades conocidas. Pueden representarse por medio de números o de letras también. Por cuestiones de costumbre, cuando las letras representan cantidades constantes o conocidas, se utilizan las primeras letras del abecedario. Entonces ahora nos vamos del otro lado, A, B y C. Si tenemos más constantes, seguimos A, B, C, D, E, F, etc. En este caso sí podemos llegar a tener un poquito más, porque no es que sean incógnitas, sino son constantes, son cosas que van repetitivos de una manera u otra. Entonces, aquí sí podemos tener más letras. Nótese que las letras que estamos viendo, tanto para la variable como para la constante, son letras minúsculas. No estamos trabajando con letras mayúsculas. A diferencia que cuando vemos conjuntos, sí también se trabajó con letras mayúsculas. En la investigación que ustedes hicieron y que tuvieron a bien realizarla, pues vieron que en algunos momentos sí se utilizaban las letras mayúsculas. En este caso, no se utilizan mayúsculas, solo minúsculas. Término. Se llama así a cada uno de los componentes de una expresión o de una fórmula algebraica. Ya esa palabra ya la habíamos empezado a utilizar anteriormente. 1000 es un término, X es otro término, Y es otro término, Z es otro término, e incluso la palabra disponibilidad es otro término. A eso se refiere. Coeficiente es el numeral que acompaña a una letra o literal. Por ejemplo, en la expresión 2x, el coeficiente es 2 y la literal es x. Indica que el valor de x debe multiplicarse por 2 veces ese mismo valor. ¿Ah? Cuando el coeficiente de una literal es 1 positivo, acostumbra a omitirse. Por ejemplo, se escribe únicamente x en lugar de 1x. Esta parte ya la habíamos visto nosotros en los ejercicios pasados cuando empezamos a ver sumas, restas y multiplicaciones. Ya nos habíamos adelantado un poquitito en cuanto a esto, que era lo que yo les había dicho. Signos. Todos los signos tienen su lugar respectivo. Y nos vuelven a hablar de los signos que ya en algún momento los pudimos haber mencionado. Aunque el mayor que y el menor que posiblemente no los mencionamos antes, ahorita sí ya los vamos a empezar a utilizar. Indica la relación que existe entre dos cantidades. Los más usados son igual, menor que y mayor que. ¿Ah? Signos de agrupación. Estos sí ya los habíamos visto anteriormente. Tenemos el paréntesis, el corchete, las llaves.
indican el orden en que deben efectuarse las operaciones y los más usados son, ya vimos que el paréntesis, ya sabemos nosotros del corchete, que es el orden de prioridades. Por ejemplo, en esta expresión que tenemos acá, A más X, Y, X, Z, o por Z, aquí es creo que es una multiplicación, indica que debe efectuarse primero la Y más Z. Aquí es una más. Aquí miren que lo voy a corregir porque está malo. Ahí lo corrigen ustedes en sus archivos, por favor. Y más Z es lo que tenemos que trabajar primero porque es lo que está encerrado paréntesis y luego ya operamos por la X, ¿verdad? Y finalmente los valores resultantes a la operación de la A. Ya vemos nosotros cómo vamos en el orden. Y las llaves, que es la tercera en orden de prioridad, se usa igual que los paréntesis y los corchetes y es el tercero que vamos a ir trabajando. Aquí sí ya nos agrega un nuevo signo, que es la barra o el vínculo. Último orden de prioridades. Las operaciones encerradas entre barras se efectúan después de haber sido operadas todas las demás. Sin embargo, hubo un ejercicio donde nosotros ya vimos en el álgebra que estaban estas barritas. Y por eso es que yo hasta cierto punto omití esos ejercicios cuando los trabajamos porque no habíamos visto el uso de la barrita. Ahorita ya los vamos a empezar a usar. Ley de signos, ya sabemos, nosotros aplicamos nuestras leyes de signos, tanto de multiplicación y división como de suma y resta. Eso no le explico. Clasificación de las expresiones algebraicas. Aquí empezamos a clasificarlas para poderlas entender un poquito más. Empezamos a más detalle para poderlos entender más. Monomios. Ya estas palabritas ya también las habíamos utilizado en ejercicios anteriores, ¿verdad? Es una expresión algebraica que consta de un solo término. 3a menos 5b, x cuadrado y dividido 4a al cubo. ¿Cómo puedo identificar yo que esto era un monomio? No hay comas, no hay punto y coma que separen absolutamente nada. Por lo tanto, esto es un solo término. A diferencia de los polinomios, que es una expresión algebraica que consta de dos o más términos. En este caso es a más b, me lo separan por una coma. A más y más x menos y, me lo separan por una coma. X cubo más 2x cuadrado más x menos 7. No hay comas, no hay punto y coma, no hay nada que me separe. Por lo tanto, todo esto es un polinomio. Y como es más de un solo término, una sola expresión, por eso es que se le llama polinomio. ¿Qué operaciones algebraicas podemos hacer? Simple, suma, resta, multiplicación y división. Y aquí ya empiezan a mezclarse, no solo operaciones algebraicas que ya vimos nosotros, que también pueden venir fracciones, sino también vienen mezclados potencias y radicación, que por eso nosotros ya habíamos visto potencias y radicación. Y ahondado a todo eso, existe una parte que se llama factorización. ¿Qué es la factorización? Y como primer punto dentro de las expresiones algebraicas lo vemos. Son las partes que nos van a ayudar a nosotros a hacer más ágil nuestro trabajo. A que si cumplen ciertos términos, si cumplen ciertos pasos a seguir, nuestro trabajo va a ser más sencillo de elaborar. Dice, consiste en obtener factores de un producto dado, o sea que es el inverso de la multiplicación. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Dentro de los que vamos a ver nosotros aquí en clase, son estos. El factor común, el trinomio cuadrado perfecto, diferencia de cuadrados, el trinomio general, el polinomio de 4 términos, el cubo perfecto y suma y diferencia de cubos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 tipos de factorización, que lo que nos va a venir a ayudar es a hacer más, supuestamente, más simple el trabajo. Y digo supuestamente porque a veces no lo podemos entender y cuando no lo entendemos está la otra forma de poder trabajar las expresiones, que es la forma más extensa, pero más segura para las que nos cuesta entender a veces, ¿verdad? Pero estos nos vienen a ayudar a elaborar. ¿Se recuerdan que hubo unos ejercicios que yo se los mandé, pero les dije hasta acá lo trabajan y el resto no? Porque el resto es trabajándolo a través de factorización como primer punto para poderlo realizar. Entonces veamos el primero. Dice factor común.
ocurre cuando en un polinomio, aquí de aquí en adelante vamos a hablar de polinomios, no de monomios. Tienen que ser polinomios para poderlo trabajar. Todos y cada uno de sus términos tienen un factor que se repite. Y el objetivo es sacar el factor común, es simplificar la expresión lo más que se pueda. Veamos primero todos los conceptos y después nos vamos a ir a la práctica. Trinomio cuadrado perfecto es un polinomio formado por 3 términos que tiene la particularidad de que el primero y el último término tienen raíz cuadrada exacta y el segundo término es el doble producto de sus raíces cuadradas. Quiere decir que cuando nosotros vayamos y hagamos un ejercicio y encontremos un polinomio que esté formado por 3 términos y que veamos que tiene cierta particularidad de que el primero y el tercero tienen raíz cuadrada, hacemos un pequeño cálculo para identificar que el segundo término sea lo que nos dice esta teoría, que sea el doble producto de sus raíces, y si es así, lo podemos considerar un trinomio cuadrado perfecto. Si no cumple con estas indicaciones, no se puede considerar como trinomio cuadrado perfecto, no se puede efectuar esta factorización de esa manera, sino se tiene que buscar de qué otra manera se puede trabajar. La diferencia de cuadrados, tal y como su nombre lo indica, es la diferencia de 2 cantidades que están elevadas a un exponente par. No significa que sea solo cuadrado. Puede ser cuartas, octavas, décimas, etc. Y por lo tanto tienen raíz cuadrada exacta. O sea, la cuestión es que tengan una raíz cuadrada exacta. Trinomio general. Tal y como su nombre lo indica, está compuesto por 3 términos y tiene la forma general. Ya lo vamos a ver en el ejercicio. Polinomio de 4 términos. También llamado factor común por agrupación de términos. Su resolución se logra a través de la inspección de los términos para encontrar algún factor común por parejas. Quiere decir que este se mezcla con el factor común. Lo único es que cuando uno lo ve, que tiene 4 términos, y uno lo trata de ubicar, no encuentra un factor en común para poder hacerlo. Lo que nosotros tenemos que hacer es ciertas agrupaciones para ver si al momento de hacer las agrupaciones encontramos un factor común y poderlo trabajar de esa manera. Eso es lo que nos dice la teoría. Cubo perfecto, generalmente compuesto por 4 términos. 4 términos. Trinomio eran 3 términos. Cubo perfecto, 4 términos. 2 de ellos con raíz cúbica exacta. Si no es exacta, no puede trabajarse. Al factorizarse puede ser reducido a un binomio cúbico perfecto. O sea, ¿qué va a pasar? Que de un binomio, o sea, de 2 términos, vamos a poder encontrar 4 términos. O de 4 términos, vamos a reducirlo a 2 términos. Esa es la analogía del cubo perfecto. Suma y diferencia de cubos. Es un binomio en donde ambos términos tienen raíz cúbica exacta y que se están sumando o restando entre sí. Esa es la teoría que nosotros debemos, voy a bajarlo un poquito, que nosotros debemos de empezar a repasarla y que se nos quede para cuando hagamos nuestros ejercicios lo podamos ver. Entonces, me voy a pasar ahorita a mis ejercicios. Voy a dejar de compartir aquí. Esa teoría ya la tienen ustedes, así que no hay ningún problema. Excel. Aquí está. Entonces tenemos los siguientes ejercicios de factorización. El primero, x cuadrado más xy cuadrado. Ya es una suma de 2 términos. Ya podemos considerarla como un polinomio. Podemos ver que podemos trabajar a través de una factorización porque es un polinomio. Entonces ahora veamos qué término o qué factorización podemos aplicar. A simple vista vemos que ambos términos tienen un factor en común. ¿Cuál es el factor que tienen en común? ¿Cuál creen ustedes que tienen? Exponentes. ¿Perdón? ¿No escuché? Son los exponentes. Ajá.
No, el exponente no. ¿Qué otra cosa me dijeron? ¿No escuché? Están elevados al cuadrado. Eso le iba a decir. No, porque es lo mismo el exponente. Los dos No, incluyen X. Ahí estamos. Es una letra igual. El exponente no nos ayuda. El exponente pueden tener cualquier tipo de exponente. Lo que nosotros tenemos que ver es que tengan iguales letras y si tienen números, que esos números sean divisibles por un número en común. Entonces, el primer ejercicio, lo único que tenemos nosotros es un factor en común, que es la X. Por lo tanto, ese es el factor que nosotros vamos a obtener. Y nuestra respuesta va a quedar así, miren. X por X más Y cuadrado. En este caso, como tengo el X cuadrado y ya saqué un factor común que es la X, entonces lo que tengo que hacer es obtener una diferencia de exponentes. Aquí estamos aplicando leyes exponenciales. Si yo a este resultado lo multiplico entre sí, mi ley exponencial dice, copio mi base y sumo mis exponentes. Entonces va a ser X 1 más 1. Ay, aquí no me marcó. Ahí está. X 1 más 1. Porque estamos aplicando leyes exponenciales. Más X y Y cuadrado. Porque en este caso no tengo otro factor de base igual. Y si yo opero esto, me va a dar X cuadrado más XY cuadrado. Arriba de nuevo que tengo un blanco aquí. X cuadrado más XY cuadrado. Volví a mi respuesta original. Entonces, repito, ¿cómo se saca el factor común? Lo que tienen que hacer ustedes es encontrar una letra que sea en común a todos y la van a poner afuera con el exponente más pequeño. Más pequeño. Por eso no tomé la X cuadrada, tomé solo la X. Y luego van a empezar a dividir. Si tienen números, van a encontrar un número que multiplicado por ellos les dé el mismo valor o que tengan un factor en común. Veamos el segundo. El segundo que tenemos en común. A ver, ¿quién me dice que tenemos en común? A ver, Esther, ¿qué factores tenemos en común en el segundo, perdón? Perdón, no te escucho. Yo creo que se te deshabilitó otra vez tu micrófono. Tiene X, Len. Correcto, tiene una X. Y en este caso tiene más comunes. Tenemos la Y, ¿qué más? Y tenemos números. ¿Qué número podemos considerar que sea común entre los tres? El 3. Correcto. Es el 3, porque el 3 cabe dentro del 6 y cabe dentro del 9. Cuando me refiero cabe dentro de eso es porque podemos encontrar un número que multiplicado por 3 me dé ese 6 y me dé ese 9. Entonces, tenemos que 3, X y Y es el factor común. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es la aplicación de la ley exponencial de división para poder ir encontrando, o de resta, ¿no? Porque estamos considerando las variables con el exponente más pequeño. Entonces, si yo digo 3XY dividido dentro de 3X cuadrado Y, ¿cuánto me da? Digo 3X, pero qué necia yo teniendo aquí. Ahí está. Digo 3X cuadrado Y, todo eso dividido 3XY. Y aquí voy a poner mi cuadrado. Si yo hago esta división, aplico mis leyes exponenciales y digo 3 dentro de 3 me da 1. No lo pongo. X dentro de X. Copio mi base y resto mis exponentes. 2 menos 1.
Y 2 menos 1 me da 1. Por lo tanto, solo pongo la X. Y Y dentro de Y es copiar mi base y restar mis exponentes. 1 menos 1. Y 1 menos 1 me da 0. Y toda letra elevada a un exponente 0 o todo término elevado de 0 me da 1. Por lo tanto, solo tengo la X. Por eso es que en el primer término solo tengo X. Esta de aquí. Luego digo 2Y dividido 6XY cuadrado. Todo eso dividido el factor común que encontré, que es 3XY. Y digo, 6 dentro de 3, ¿cuánto me da? 2. X dentro de X, copio mi base y resto mis exponentes. En este caso es 1 menos 1. Y en Y, copio mi base y resto mis exponentes. ¿Cuánto me da eso entonces? Me da 2. Por eso tengo una respuesta de 2. 1 menos 1 me da 0. Entonces X, el exponente 0, desaparece. Y Y, o exponentes 2 menos 1 es 1. Y por eso mismo es que tengo 2Y. Luego digo con el tercer término. 9x cubo y cuarta. Y todo eso lo voy a dividir dentro del factor común que determinamos. 3XY. Y otra vez hago mis operaciones. 9 dentro de 3. 3. La X, copio mi base y resto mis exponentes. 3 menos 1. Tengo la Y, copio mi base y resto mis exponentes. 4 menos 1. Menos 1 porque estoy deduciendo que esa X y esa Y tienen exponente 1. Y entonces mi resultado es 3X cuadrado, porque 3 menos 1 es 2, Y cubo, porque 4 menos 1 es 3. Y si ustedes notan, dentro de lo que está de paréntesis, ya no hay nada en común, porque los tres términos no tienen en común ninguna variable. La primera y la tercera tienen en común la X, pero no la tiene la segunda. Y todos tienen que tener un factor en común. La segunda y la tercera tienen en común la Y, pero la primera no. Entonces ya no hay un factor en común. Quiere decir que mi resultado al final es este. Y tengo que tener ojo de que todo lo que me quedó entre paréntesis ya no haya nada en común, porque si queda algo que sea en común entre los tres, tanto en los números como en las letras, este resultado no está correcto. Tenemos que regresar y repetir. Dudas, preguntas de las primeras dos. Estamos viendo solo factor común ahorita. Solo estamos viendo factor común. Lo que estamos es buscando letras y números en común en todos los términos. Si no hay un término en común en todos, no lo puedo poner. En este el término era X en ambos términos. En este era el 3 y el Y porque las 3 tenían X y Y. Y tiene 3, tiene 6 y 9. Y esos números yo sé que los puedo dividir dentro de 3. Entonces tienen un factor en común. Si aquí el segundo no hubiera tenido X, no es un factor común que yo debo de colocar afuera. Veamos la tercera y después ustedes hacen la última. 2mn menos 4m cuadrado n cuadrado más 8mn cubo menos 12m cubo n. Bueno, para empezar tengo números. 2, 4, 8 y 12 son números pares. Por lo tanto, sí seguro va a haber un número en común entre de ellos. ¿Cuál sería? Pues fácil, veo que el 2, porque digo
2 por 6 me va a dar 12, 2 por 4 me va a dar 8, 2 por 2 me va a dar 4. Entonces mi factor común es el 2. Tengo m en el primero, m en el segundo, m en el tercero, m en el cuarto. Por lo tanto, la m es un factor común. ¿Cuál es el exponente más pequeño? Este tiene cubo, este tiene 1, este tiene cuadrado, este es 1. Entonces va a ser 2m. N tiene el primero, tiene el segundo, tiene el tercero y tiene el cuarto. Por lo tanto, es un factor común. ¿Cuál es el exponente más pequeño? Ya vi que es el 1. Entonces, mi factor común es 2mn. Y luego ya empiezo a operar mis datos. Entonces digo, presento mi respuesta. Y mi respuesta de adentro va a ser haciendo la misma división. 2mn. Me quedo acá. 2mn. Creo que necesidad la mía de tener en blanco. 2mn dividido del factor común que encontramos. 2mn. 2 dentro de 2 me da 1. M, copio mi base y resto mis exponentes. 1 menos 1 me da 0. Por lo tanto, la M desaparece. La N, copio mi base y resto los exponentes. 1 menos 1, N a la 0. Entonces, elimino mi letra. Entonces, me quedó solo 1. Por eso mismo es que mi respuesta tiene solo 1. Voy a separar esto porque si no, después se va a confundir ahí. Tengo mi segundo término, 4m cuadrado. Permítame un segundo. Es que aquí había. Lo voy a tachar, poner en blanco otra vez para que no nos confundamos. 4m cuadrado, n cuadrado. Todo eso dividido dentro del factor común que tenemos, 2mn. Y hacemos una simple división con leyes exponenciales. Ya nosotros sabemos utilizar las leyes exponenciales. 4 dividido dentro de 2 me da 2. Copio mi base y resto mis exponentes. 2 menos 1, que es m. Tengo n, copio mi base y resto mis exponentes. 2 menos 1. Entonces mi resultado es 2mn. Ya lo tenemos aquí el segundo, miren. El tercero otra vez. 8mn al cubo. Todo eso dividido por mi factor común que encontré. Y digo, 8 dentro de 2, 4. Copio mi base y resto mis exponentes. En la m, 1 menos 1, ya sé que me va a dar 0. Y en la n, 3 menos 1 y me da 2. Por lo tanto, para el siguiente es 4n al cuadrado. La m desapareció porque 1 menos 1 es 0. M a la 0 siempre da 0. Y n a la 3 menos 1 es n cuadrado. Y hagamos la última. 12m cubo n. Todo eso dividido por el factor en común que encontramos, que es 2mn. Y empiezo a operarlo. 12 dividido 2, 6. La m, copio mi base y resto mis exponentes. En la n, copio mi base y resto mis exponentes. Mis exponentes en la m era 3 y 1. Y en la n era 1 y 1. Por lo tanto, mi respuesta es 6m cuadrado. La n, como está a la 0, desaparece. Y al ver este resultado, que son los resultados que tengo yo aquí, que marco en amarillo para que ustedes lo vean. Si ustedes ven dentro del paréntesis, ya no hay ningún factor en común. Podrán decir que el factor es 2, 4 y 6 y el 1. Y todos son divisibles dentro de 1. Entonces ya sabemos que el 1 no lo tomamos en consideración. Y la m
aparece en el último, pero no están ni en el tercero ni en el primero, ya no es común. La N aparece en el último, y aparece en el, aparece en el tercero, pero no aparece en el último ni en el primero, ya no es un factor común, por lo tanto, estamos bien. Ya operamos completamente el factor en común y ese es nuestro resultado. ¿Dudas? ¿Preguntas? Oscar, dime en la cuarta, ¿cuál es el factor común que tenemos? Fíjese que yo tenía ahí una duda porque no todos tienen un factor común. En la cuarta. Ajá, en la cuarta de AX, BX, AY más BY. Ok. No tenemos un Entonces, factor en común. No podemos trabajar factor común entonces. según yo, no, porque no, AX no tiene B, BX no tiene A, AY no tiene B y BY no tiene A y Correcto. X. Correcto. A simple vista vemos entonces que no hay un factor en común. Pero la licenciada nos leyó, y regreso a mi archivo de Word, que existía una que se llamaba polinomio de 4 términos. También llamado factor común por agrupación de términos. Su resolución se logra a través de la inspección de los términos para encontrar algún factor en común por parejas. Entonces, primero, 4 términos. Veamos si el ejercicio cumple esas funciones. Tenemos 1, 2, 3, 4 términos. Sí, por lo tanto podemos agruparlo en parejas. ¿Qué parejas hacemos? Podemos hacer parejas con la A, parejas con la B, o parejas con la X, o parejas con la Y. Independientemente de cómo sean las parejas, ya sé que el resultado me va a tener que dar igual. ¿Qué hice yo? Yo agrupé por las X y por las Y. Entonces, al momento de agruparlas, yo puedo trabajar esos paréntesis con un factor en común. ¿Qué factor en común tiene el primer paréntesis? Tiene la X. ¿Y qué factor común tiene el segundo paréntesis? Tiene la Y. Por lo tanto, opero en factor común. Extraigo la X y hago las divisiones como había hecho. Entonces, es A más B. Más, en el segundo, extraigo la Y, que es el común, A más B. Si lo hubiese hecho al revés, entonces hubiera sido AY, no, perdón, AX más AY. Más mi otra agrupación hubiera sido BX más BY. Todo eso igual a el factor común del primer paréntesis es la A. Y tengo entonces X más Y. Más mi segundo paréntesis, ¿qué tengo en común? La B. Por lo tanto digo X más Y. Nótese que en ambos encontramos factores comunes. Como ya tengo yo esta operación, mi segunda operación, que es esta de acá, yo ya puedo entonces determinar un factor en común para ambos términos. ¿Cuál sería el factor común para la primera? Lo que está dentro de paréntesis, A más B. Ambas tienen A más B. Por lo tanto, mi respuesta, y se fue para acá, ¿para dónde se fue mi respuesta? Aquí está. Y la vuelvo acá. Mi respuesta va a ser el común, que es A más B, y dentro del otro del segundo paréntesis que ven ustedes acá, voy a colocar lo que tengo afuera, X más Y. En mi segundo resultado, tengo mi factor común, que es X más Y,